este momento. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz fue la primera en tener una convención en 1967, esto fue en la presidencia de Rodrigo Alberto Carazo, que se renovó también una convención colectiva, la Infocop, en la de Rafael Ángel Calderón Fournier, la de las universidades de Costa Rica y la Universidad Nacional. José María Figueres Olsen renovó dos, la de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la gestión de Miguel Ángel Rodríguez se renegociaron nuevamente la convención de Recope y la de la Junta de Protección Social. Con Abel Pacheco, solo la de Correos de Costa Rica. En la segunda presidencia de Oscar Arias Sánchez se renovó la del INSS, Bancrédito, CNP, INAMU, INA y Ministerio de Trabajo, es decir, 6. Y en el gobierno de Laura Chinchilla se renovaron 9, el Banco Popular, Banco Nacional, Habdeba, Banco Central, Registro Nacional, Imprenta Nacional, SINAR, INDER y Ministerio de Educación. En la actual administración se han renegociado 2, la de Acueductos y Alcantarillados y el Banco de Costa Rica. En este momento nos acompaña doña Sandra Piz, quien fuera también ministra de Trabajo y ahora también diputada, y don Mauricio Herrera, actual ministro de Comunicación, para conversar sobre este tema. Doña Sandra, iniciamos con usted. Se ha hablado mucho del tema de las convenciones, de beneficios bastante excesivos para algunos. Usted estuvo en parte de la negociación de bastantes de estas convenciones. ¿Cómo fue el ambiente para negociar este tipo de puntos específicos? ¿Por qué se mantuvieron? Son las preguntas que quizá puntualmente quisiéramos iniciar. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días, señor ministro. La historia de las convenciones colectivas es muy larga. Desde 1943 Costa Rica incorporó en su Código de Trabajo la posibilidad de la convención colectiva y es un derecho indiscutible de los trabajadores. El problema con las convenciones colectivas son los abusos que a partir de determinado momento se comenzaron a gestar en esas convenciones colectivas, pero es lógico que a través de todos estos años haya habido convenciones colectivas. Le digo, este es un país que ha respetado y ha tratado de respetar los derechos de los trabajadores. Lo que es inaceptable son los privilegios. Ahora, me parece muy acertado que ustedes hayan hecho este recuento sobre las renegociaciones que ha habido en convenciones colectivas, porque llamó mucho la atención, debo decírselo aquí a ustedes y al señor ministro, que el gobierno dijera que pasaron 45 años para que un gobierno tratara de hacer algo en materia de abusos de las convenciones y que no es cierto y que nunca antes un gobierno intentó hacerlo. Como ustedes bien lo han dicho, se han renegociado montones de convenciones colectivas a lo largo del tiempo. Ahora, entre denunciar una convención colectiva, que es solicitar por parte de una de las partes, valga la redundancia, una negociación, a lograr que se bajen las cosas o que se bajen los privilegios, hay un largo camino. Sin embargo, yo sí debo señalar que los logros en esa materia han sido importantísimos en los distintos gobiernos. Vea que en el caso de Recope, que es el que en este momento a todos nos tiene muy preocupados, ya desde el año 2000, y siendo yo defensora de los habitantes, se hizo una denuncia de varias de las cláusulas abusivas de Recope, entre ellas la 28, que era un auxilio de vacaciones, una bonificación por asistencia. Cuando los trabajadores llegaban temprano todos los días se les daba una bonificación y varias así. Sin embargo, llama mucho la atención que se denunció la cláusula 107, que era la que no permitía fiestas y actividades de esa naturaleza, y la Sala Constitucional rechazó parcialmente esa y no la declaró inconstitucional. Y de ahí en adelante yo le puedo citar casos muy, muy interesantes en donde el otro que vale la pena traer a colación es el de Habdeba, porque en Habdeba también hay abusos importantes. Y en el caso de Habdeba hubo una acción muy, muy clara en el gobierno de Oscar Arias, en donde incluso se negoció una convención colectiva que le hubiese permitido al gobierno prescindir de los trabajadores, obviamente indemnizándolos, pero posteriormente la Sala Constitucional, en un recurso que había puesto el líder histórico de Habdeba, se trajo abajo esa convención colectiva.
O sea que no es que no ha habido, y como eso le puedo señalar varias convenciones. Por eso le agradezco que ustedes hayan hecho ese recuento, porque me dejó sumamente preocupada la posición del gobierno de que hasta ahora nunca nadie había hecho nada en materia de convenciones Don colectivas. Mauricio, ¿eso es así o no? Sí, en primer lugar, de lo que tenemos que tener todos en claro es que este es un esfuerzo común del país. Las convenciones colectivas efectivamente tienen fuerza de ley, han sido un instrumento importante para mantener la paz social, la concordia entre trabajadores y el patrono Estado. Sin embargo, efectivamente ha habido una serie de abusos importantes, excesos, que se habían mantenido durante estos años. Uno no va a decir necesariamente tolerado, pero que se habían mantenido allí y hasta la fecha están allí. Y es a esta administración a la que le corresponde entrar y lidiar con esa situación. En el entendido, como digo, de que es, en primer lugar, un derecho reconocido, protegido por la Constitución, pero donde chocan frontalmente con la indignación nacional que existe ante algunos de estos clarísimos abusos. Y bueno, y la verdad, la realidad pura y dura es que muchas de esas situaciones de abuso, de exceso, ahí están, se han mantenido. Lamentablemente sí, en algunos momentos ha habido algunas decisiones de sala constitucional donde se han refutado, como esto de la cláusula 107 de la Convención Colectiva de Habdeba, que ha impedido quizás a otras administraciones completar esa intención de limitarlas. El punto es que han persistido y esta administración está procurando actuar de manera muy responsable, en primer lugar con la orden tajante del presidente de la República el año pasado de que todas las instituciones en donde haya convenciones colectivas y que vayan venciendo tienen la obligación de denunciarlas, particularmente los artículos que contienen esas cláusulas abusivas. Entonces ahí hay una voluntad clara y manifiesta de la administración de, y lo digo en esos términos, de parar la fiesta, literalmente en el caso del artículo de la cláusula 107 de Recope, y ya en estos momentos con las que han sido renegociadas ha habido un ahorro de unos 17.000 millones de colones, que puede ampliarse hasta 27.000 si sale la renegociación de Habdeba y de Recope, entre otras instituciones. Entonces hay un esfuerzo muy claro y muy tajante en esa dirección y reitero, esto es un esfuerzo nacional y es un esfuerzo nacional incluso en el que no solamente está el gobierno, están los partidos de oposición, sino en donde también deben estar y lo están los sindicatos. Para algunos sindicatos ya es totalmente claro de que hay cláusulas que son excesivas y que esto abona a la deslegitimidad de los grupos sindicales. Doña Sandra, perdón, don Mauricio, Uh-huh. En dos gobiernos de Liberación Nacional, entre el Óscar Arias y Laura Chinchilla, se renegociaron un total de 15 convenciones, entre esas, por ejemplo, la de Lina, donde estaba establecido lo de las fiestas o está establecido lo de las fiestas. No estoy diciendo que sea culpable dicho partido de estas renegociaciones, pero ahí estaban ciertas cláusulas y estaban ciertos beneficios excesivos que hoy los costarricenses reclaman como lo es, excesivos. ¿Por qué, incluso usted fue ministra de Trabajo en la administración de Laura Chinchilla, por qué no se señalaron estos excesos? Bueno, en primer lugar, permítame decirle al señor ministro que no es cierto que esta es la primera administración que hace o que tiene una posición firme en contra de los abusos, y aquí creo que todos estamos claros de que no es a la convención, sino al abuso. En el gobierno de Laura Chinchilla, como usted bien señala, se negociaron 8 o 9 convenciones y se bajaron cosas muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la Imprenta Nacional, que tenía 20 años de cesantía, se bajó a 8 años.
Y cuando usted me pregunta por qué algunas cosas se hicieron y por qué otras no, bueno, imagínese que en el caso de la imprenta, no se había podido hacer porque los funcionarios de la imprenta amenazaron con no imprimir las papeletas electorales en febrero anterior. Y entonces hubo que seguir negociando con ellos. Cuando llegó el gobierno de Laura Chinchilla, se decidió digitalizar la imprenta. Y claro, eso fue motivo de huelga. Muchas veces las cosas no se hacen porque está siempre el problema de una posible huelga. Y yo a la directriz del señor presidente lo que le respondería es ¿por qué la presidenta ejecutiva de Recope está solamente impugnando el 107? Si en la convención colectiva de Recope hay un montón de abusos adicionales y sin embargo solamente se impugna el tema de la fiesta, que es simbólico pero que es menor. Ahora, por otra parte, señala el señor ministro que hay un logro, y así lo dijo el señor presidente en el 1 de mayo, que había un logro porque se estaban negociando o se habían denunciado 4 convenciones colectivas. Bueno, entre denunciar la convención colectiva y terminar la negociación hay un trecho enorme, ¿verdad? En muchos casos ha pasado años. Y eso de decir que se ha ahorrado, en la del Banco Nacional, perdón, en la del Banco de Costa Rica yo reconozco una tarea enorme. Yo incluso había conversado con los miembros del sindicato y creo que ahí sí se logró nítidamente un esfuerzo muy loable. En las otras, yo no entiendo cómo lo ponen como un logro, si no se han ni siquiera negociado las convenciones, se han denunciado. Y peor aún, el gobierno dice que en la convención colectiva de acueductos y alcantarillados se lograron rebajar 3.000 millones o 3.500 millones. Eso no es cierto. Lo que se logró fue no incrementar esos 3.500 millones. No se concedieron cláusulas adicionales, pero mentira que se rebajaron cosas. Con esto lo que le quiero decir es que no es cierto que haya una voluntad tan grande, sino en estos 2 casos, por ejemplo, si hubieran rebajado cosas en la de acueductos alcantarillados y además se hubiera denunciado otras cláusulas adicionales a la del 107. Don Mauricio, antes de que nos contesten, estas 9 que se renovaron en el tiempo de Laura Chinchilla, ¿hubo ahorros significativos? Sí. ¿De cuánto fue? Sí. ¿Cuáles puntualmente y qué se eliminaron, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en el caso de la imprenta, era sumamente importante porque de haberse aceptado los 20 años en una institución centralizada, eso hubiera en cascada permitido que otras instituciones también tuvieran 20 años de cesantía. Entonces, el cálculo que en ese momento se hizo fue de alrededor de 80.000 millones de colones. ¿De las 9 o solo la de la imprenta? No, la de la imprenta, pero eso es lo que hubiera sucedido. Pero ese mismo elemento de acueductos que utilizaron, ¿verdad? Fue lo que no se incrementó más bien. No, en ese caso sí es distinto. En el caso de acueductos, lo que se hizo fue evitar mayores, o sea, los funcionarios de acueductos estaban pidiendo pasar de 8 a 20, no se lo aceptaron, pero no fue que se les rebajó absolutamente nada, y eso está consignado en la prensa. En el caso de la imprenta tenían 20 y se rebajó a 8. Okay. En el caso del Banco Nacional, por ejemplo, en una negociación muy positiva con los sindicatos, se logró establecer el salario único. Salario único que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con establecerlo, pero se logró establecer el salario único. Y así hubo, por ejemplo, en el caso del INS, no fue posible llevar adelante una convención colectiva. Y entonces el INS lo que tuvo que hacer fue acudir a la Sala Constitucional para poder denunciar. Y ahí es a donde yo sí estoy de acuerdo con el señor ministro. Este es un esfuerzo nacional. Aquí no solamente el gobierno, los partidos políticos, sino también la Sala Constitucional tiene que asumir una posición mucho más proactiva en esta materia. Don Mauricio. Sí, nada más aquí un punto de aclaración. En el caso de Recope está denunciada toda la convención, es decir, es el 107 y el resto.
El 107 ahora se ha puesto como un ejemplo ilustrativo de los abusos que existían allí, pero está denunciada toda la convención colectiva, que contenía otro tipo de cláusulas también que pueden ser preocupantes y que se están trabajando y se están negociando en ese proceso que existe con el sindicato Citrapequia en Recope. Pero también, y esto digamos en honor a la verdad, en administraciones anteriores no se giró una instrucción en el sentido de denunciar las convenciones mientras que fueran venciendo. En este gobierno, digamos, consideramos que eso era una medida importante. Y esto, más allá de algunas diferencias que pueda haber entre con partidos de oposición y demás, de nuevo en el entendido de que esto es un esfuerzo país. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, que todos los distintos actores políticos, empresariales, sindicales, tenemos que estar de acuerdo en que ha habido un conjunto de excesos que la situación fiscal de Costa Rica ya no tolera, pero sobre todo, y aún más grave, que causa una tremenda indignación en la sociedad costarricense. Y que esto, en el fondo, lo más grave es que termina deslegitimando a los movimientos sindicales, que siguen siendo muy importantes para la estabilidad social en el país, y aún más grave, puede terminar deslegitimando incluso a la misma democracia como un todo. Entonces, aquí lo importante, incluso más importante que quién hizo qué y quién hizo lo otro, yo me limito a citar algunos hechos concretos, pero más importante que eso es la voluntad que tenemos que tener todos de avanzar en este tema con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho patriotismo, en el entendido de que hay un conjunto de derechos laborales que deben protegerse, pero que eso no debe implicar jamás ningún privilegio particular para un grupo determinado de funcionarios, y que aquí lo que importa es la salud fiscal del país y sobre todo la legitimidad de la democracia costarricense. No podría estar más de acuerdo yo con la reflexión del señor ministro, pero señor ministro, para que esas cosas sucedan tiene que haber transparencia y credibilidad. Y no se trata de decir quién hizo qué y quién no hizo qué, pero ha habido un esfuerzo sostenido que no se ha logrado en su totalidad, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero de ahí a decir que este es el primer gobierno que hace algo, hay, permítame decirle, una verdad a medias, por no decir una inexactitud o una mentira. En el gobierno de Laura Chinchilla se nos reconocieron 9 convenciones colectivas, que tal vez la señora presidenta no hizo un alarde de la instrucción que estaba dando, no lo hizo, pero que se renegociaron, se renegociaron. Ahora, decir que el hecho de estar renegociando ya es un logro, eso tampoco es así. El Código de Trabajo establece que la denuncia es potestativa, y ahí lo que hicimos nosotros, lo que hizo el gobierno de Laura Chinchilla, fue presentar un proyecto de ley que justamente en aquella oportunidad tuvo la férrea oposición del partido que hoy nos gobierna, para que se eliminaran muchos de estos pluses, pero además para que se obligara a los jerarcas a denunciar. En ese momento, ese es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa y sobre el cual hemos conversado mucho. Yo espero que el gobierno lo envíe a sesiones extraordinarias. Y entonces, lo que a mí me parece que es muy importante en este ambiente en el que todos tenemos que colaborar, es que no se digan verdades a medias, porque eso lo que tiende es a minar la confianza, no solamente de los partidos políticos, sino de los ciudadanos. ¿Son verdades a medias, don Mauricio? No, son hechos, son datos concretos. Pero, en todo caso, más allá de que sean hechos y que son datos concretos, no importa. A mí, francamente, no me interesa entrar a ver quién hizo qué, quién hizo lo otro, porque esto es, e insisto, un esfuerzo nacional. Ahora, lo que ocurre es que a nosotros nos corresponde en estos momentos tomar decisiones al respecto.
y la decisión, ahí sí, fue muy tajante de parte de esta administración de ordenarle, más allá de que pueda estar establecido en algún proyecto de ley, que puede ser muy loable, que ojalá que llegue a aprobarse, pero más allá de eso es la voluntad y la directriz tajante del presidente de la República, dentro de sus potestades ejecutivas, de ordenarle de manera contundente a todos los jerarcas que convención que se va venciendo, convención que de inmediato se denuncia, para ir, como se dice popularmente, a la raíz del cacho y no quedarnos simplemente en un proceso de renegociación ordinario, sino pedir que esa convención como tal sea denunciada y que a partir de allí comencemos a ver todos los componentes de esas convenciones y que se mantengan lo que legítimamente defiende los derechos de garantías laborales de los trabajadores, pero sin permitir ni un milímetro de excesos. Es un proceso, es cierto, se está en ese proceso, ya ha habido avances concretos y estamos seguros de que con la buena voluntad de todos y todas lograremos esos progresos en el resto de convenciones que quedan por El tiempo negociar. nos ha ganado, de verdad, hubiéramos querido poder continuar con esta conversación. Muchísimas gracias a doña Sandra Piz, diputada del Partido de Liberación Nacional y exministra de Trabajo, y don Mauricio Herrera, actual ministro de Comunicación. 7:59 minutos.